Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República, y hoy estamos en una edición especial de nuestro programa de actualidad e información, Bitácora. ¿Qué vamos a analizar hoy? En particular, los resultados de las elecciones primarias en Estados Unidos, en lo que se conoce como el Supermartes, donde cerca de 15 elecciones son desarrolladas en simultáneo, sin considerar, por supuesto, los cambios de uso horario que tiene Estados Unidos, y al final de la jornada nos entregan delegados para la convención en el proceso de selección del abanderado presidencial. Ahora, como hemos mencionado en nuestros últimos episodios de Bitácora, esta es una elección que se está siguiendo muy de cerca, entre otras cosas debido al regreso con mucha energía y con mucha fuerza del expresidente Donald Trump, que aspira a regresar a la Casa Blanca en la elección en noviembre del 2024, como abanderado o como el nominado del Partido Republicano. Esta misma semana, antes del Supermartes, tuvimos cuando el pronunciamiento de la Corte Suprema señalando que no se podía remover al candidato y expresidente Donald Trump de la papeleta en el estado de Colorado y en otros que podría tener impacto este fallo respecto de otros estados que estaban tratando de dejar fuera de la papeleta, ya sea en las primarias o derechamente en la elección general, resoluciones que se amparaban supuestamente en la vulneración de normas constitucionales, específicamente en esta situación que ocurrió el 6 de enero del 2021, después de la elección, y que en el fondo se estaba tratando de señalar que el expresidente habría sido el que había incitado a la sublevación y a este elemento de levantamiento en contra de un régimen democrático. Eso quedó descartado y por lo tanto Donald Trump entró mucho más fortalecido en este sentido a la elección del Supermartes. El Supermartes incluye una gran diversidad de estados, 15. En el caso de los republicanos, se incluyen los dos estados con mayor número de delegados a repartir para la convención. Estamos hablando de California, 169 delegados, y Texas, 161 delegados. Ahora, no tenemos que olvidar que para conseguir la nominación se requiere, en el caso de los republicanos, 1.215 más o menos delegados, que equivalen a la mitad de los 2.429 delegados asignados para todos los estados, territorios y el distrito de Columbia, Washington D.C. Ahora, en el Supermartes, los republicanos tenían para elegir 865 delegados. Y por esto que era tan relevante lo que pasara este martes, ¿no? Porque podría significar que se cerrara rápidamente el proceso de nominación, o al contrario, si habían resultados competitivos y diversos, podría mantener abierto este proceso de llegar a los 1.215 delegados o más. Ahora, es importante recalcar y siempre recordar que en el caso de la política en los Estados Unidos, las primarias son tan diversas como los estados. ¿Qué significa esto? De partida no es una fecha única, esto ya lo hemos conversado en distintos programas de Bitácora. Los estados van haciendo sus primarias a lo largo de un calendario. Comenzamos en enero en Iowa, luego seguimos con New Hampshire, después en febrero bajamos a Carolina del Sur y tuvimos también Michigan y así sucesivamente. Y lo segundo, esta diversidad no solamente es de calendario y de fecha, sino que también tiene que ver con la forma de elección y cómo se reparten los delegados. Y esto es un tema súper interesante a considerar. Hemos visto y hemos explicado también, pero nunca está de más volver a tenerlo en perspectiva, que puede ser una elección primaria, una elección cerrada, donde solo participan los militantes del Partido Republicano, una elección abierta, esto quiere decir que participan los registrados en el Partido Republicano, como también aquellas personas que se identifican como independientes, pero también puede ser esta modalidad de las asambleas electorales, ¿no? Que es en el fondo donde se reúnen solo los militantes durante todo el día o un periodo de tiempo y al final votan para determinar quién va a ser el candidato. Profundicemos un poco en esto antes de entrar a los resultados. Por ejemplo, el estado de California
que reparte 169 delegados, establece como norma que si un candidato obtiene el 50+1 de la votación en todo el estado, se lleva automáticamente todos los delegados. Contrario a lo que sucede, por ejemplo, en el estado de Colorado, la primaria republicana de Colorado, cada candidato presidencial que reciba el 20% o más de votos a nivel estatal va a tener derecho a delegados que se reparten proporcionalmente en función de esa votación. Hay otros mecanismos más complejos. Por ejemplo, en el caso de Virginia, el estado de Virginia reparte sus delegados. 33 delegados se eligen a razón de 3 delegados por cada por cada distrito que elige representante al Congreso. Y en ese sentido, Virginia tiene 11 representantes en la Cámara Baja, por lo tanto son 11 distritos. Y acá se distribuyen las reglas en función de una meta. O sea, si un candidato en un distrito alcanza el 50+1, se lleva a los 3 delegados. En el caso contrario, se reparten proporcionalmente entre los candidatos que alcanzan más del 15% y se aplican una distribución. Ahora, 12 delegados, o sea, 33 ya se reparten con este mecanismo y 12 se reparten haciendo un análisis de la votación a nivel de todo el estado. Y estos 12 delegados también se aplica la norma que si un candidato recibe el 50+1 de los votos, se lleva todo. Esto es una muestra de la diversidad. Ahora, vamos a lo que todos están más interesados. ¿Qué pasó y los resultados? A ver, siguiendo las encuestas y los análisis, era esperable que Donald Trump efectivamente arrasara en la elección del supermartes, debido a que ya había mostrado una muy buena capacidad electoral en las contiendas anteriores. Esto es tanto en las asambleas electorales de Iowa como en New Hampshire, que era el estado donde en teoría tenía más posibilidades Nikki Haley de marcar una diferencia y quedarse como la ganadora de esa contienda. Luego en el propio estado de Carolina del Sur y en el resto de estados que tuvimos en la ¿ya? Ahora, por supuesto que acá habían otros elementos a analizar. No solamente quién ganaba y quién ganaba más delegados, sino que cómo se movieron los apoyos de personalidades y figuras públicas respecto de los dos candidatos en la contienda republicana, la participación de los independientes y el porcentaje de votos que obtenía la opción de Nikki Haley, ¿ya? Y esto en el fondo fue bastante dispar. Hubo muy pocas figuras de la política nacional y estatal de relevancia del Partido Republicano que dieron su apoyo a Nikki Haley. Por ejemplo, la senadora Susan Collins del estado de Maine y la senadora Lisa Murkowski del estado de Alaska, que se caracterizan por no ser cercanas a Donald Trump. De hecho, Murkowski votó en contra de Donald Trump cuando se hicieron los procedimientos de acusación constitucional en su mandato. Le dieron el apoyo público a Nikki Haley, pero esto en la práctica no terminó produciendo un efecto relevante, porque en el caso de Maine, la victoria de Trump fue con un margen de 70-20. O sea, para ser más preciso, Donald Trump se quedó cerca del 70-71% de los votos y Nikki Haley en torno al 25-26% de los votos. En Alaska la situación fue incluso más demoledora. O sea, en el estado de Alaska, Donald Trump se empinó sobre el 80% de los votos y Nikki Haley quedó menos del 20% de los votos, ¿ya? Ahora, Donald Trump al final del día quedó muy cerca, dado que ganó varios de estos delegados por superar las barreras del 50+1 a nivel estatal. Se quedó con todos los delegados. Está sobre los 1000 delegados, por lo tanto está a 200 delegados de tener un poco menos matemáticamente la nominación en sus manos. Ahora, el efecto también ha sido bien interesante, porque en el día posterior, o sea, el miércoles, en el que estamos haciendo este programa, ya hay trascendidos que Nikki Haley va a bajar su candidatura después de este resultado del supermartes, donde solo logró ganar un estado, que es un estado del noreste, es Vermont. Estado que es conocido, entre otras cosas, porque de ahí es el senador
Bernie Sanders, que en el 2016 montó una campaña presidencial muy exitosa como el ala más progresista y socialista del Partido Demócrata enfrentando a Hillary Clinton. En ese estado, que es un estado pequeño, que es un estado que en las elecciones presidenciales vota hace muchos años ya demócrata, donde los 2 senadores son demócratas y donde los representantes son demócratas, o sea, no hay representación federal o nacional de los republicanos, ganó Nikki Haley la primaria, pero tampoco por un margen tan amplio, ganó con el 50.3%. Lo que sí implicó que se llevara completo los 17 electores de este estado, pero es pequeño comparado con lo que ocurrió. O sea, consideremos que Donald Trump se llevó todos los electores de California, 169, de Texas, 161, y esto implica una diferencia muy relevante en estas materias. Dentro de todas las elecciones que se hicieron el supermartes, en el estado de Utah, que es el estado mormón, había bastante foco de los analistas porque Donald Trump siempre ha marcado menos que otros candidatos del Partido Republicano en Utah. Siento que Utah es una zona muy conservadora. Incluso cuando ha competido un tercer candidato, el tercer candidato que se inscribió en el último ciclo sacó cerca del 20% de los votos. Ahora, igual Donald Trump ganó esos estados, pero esto es interesante. Además ha habido toda una polémica entre Donald Trump y Mitt Romney, que es senador por el estado de Utah y quien fuera candidato presidencial en el 2012, y se esperaba que hubiera un resultado quizás estrecho, o incluso algunos podían estimar que Nikki Haley tenía una ventana para una victoria. Pero, ¿qué pasó en la práctica? Utah, el Partido Republicano decidió hacer asamblea electoral y no una primaria, y en este sentido, en la asamblea electoral se ha reportado que, aunque todavía falta el recuento final de votos, pero los resultados preliminares estaban dando que Trump está obteniendo el 58% de los votos y Nikki Haley el 40%. O sea, se estaría repitiendo esta tendencia de 60-40 que vimos en Carolina del Sur y que estábamos esperando en otras zonas. Pero efectivamente, en la situación post-elección es muy clara. El nominado, no hay duda que va a ser Donald Trump, con amplios márgenes. Y efectivamente, dentro de la coalición de votantes del Partido Republicano, mayoritariamente conservadores, hay algunas diferencias interesantes. O sea, Nikki Haley sigue teniendo en ciertos lugares un mejor rendimiento en los votantes que tienen estudios superiores y en los votantes que viven en la zona urbana y en los suburbios. Pero esto es con ciertas prevenciones. O sea, por ejemplo, cuando te mueves a estados como fue lo que sucede en, por ejemplo, Alabama, en Tennessee, en Arkansas, en Minnesota, que son de distintas zonas geográficas de los Estados Unidos, con distinta composición. Algunos son muy conservadores, otros son estados donde hay autoridades demócratas y republicanas. Trump ganó en todos los perfiles demográficos, sociales. Entonces depende mucho del estado. Por ejemplo, en el estado de Virginia, donde Trump obtuvo en la práctica el 63% de los votos y Nikki Haley el 35%, Nikki Haley obtuvo un excelente resultado en los condados que están cercanos a Washington, D.C. Y recordemos que ella ganó la primaria del Distrito de Columbia, pero acá tuvo esta votación. Pero a medida que te ibas alejando y entrabas en el resto del territorio de Virginia, los márgenes de Trump eran prácticamente 2-1. Ahora, esta situación contrasta, por ejemplo, con Minnesota. Minnesota es un estado del medio oeste, es un estado que tiene, en el fondo, hace tiempo que no vota por los republicanos, no tiene senadores republicanos, pero sí tiene diputados republicanos. Y es muy interesante analizar que en este caso ni siquiera se produjo ese efecto en donde está concentrada la mayor cantidad de población, que están las ciudades hermanas de San Paul y Minneapolis. Trump ganó también la elección primaria. Y esto entonces está planteando que hoy día hay claridad de que esto va a ser una reedición de la contienda 2020 entre Donald Trump y Joe Biden. ¿Qué queda hacia adelante? Bueno, hay que esperar cuando Nikki Haley baje su candidatura. Hay que ver si va a realizar este apoyo público a Trump de inmediato, como fue el caso del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que bajó su candidatura
e inmediatamente le dio su apoyo a Donald Trump. Hay que esperar, hay algunos que sostienen que Nikki Haley no lo va a hacer, otros que sostienen que no lo va a hacer ahora, sino que probablemente más cerca de la convención, y otros que sostienen que sí lo va a hacer y es un tema inminente. Como sea, los republicanos ya pueden comenzar a concentrar toda su energía y toda su batería en la elección general, puesto que Nikki Haley no continúa y por lo tanto Donald Trump va a seguir ganando cómodamente y sin dificultad el resto de los delegados que queden. Ya esto se transforma en una elección derechamente entre Donald Trump y Joe Biden. Por supuesto, hay mucha expectación respecto a lo que puede suceder con la candidatura independiente de Kennedy, quien ha estado en teoría alcanzando la meta de firmas para poder participar en un sinnúmero de primarias, entre ellas de elecciones, la elección general, en diversos estados, entre ellos Arizona, que es un estado clave porque Biden lo ganó por un punto, menos de un punto, y es un estado que si cambia podría inclinar la balanza. Ahora entonces, ¿qué nos queda esperar? Solamente como hito de la campaña, pensar en la convención del Partido Republicano que se va a realizar en julio en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, también un estado que puede cambiar el resultado de la elección y que además tiene elección senatorial, por lo tanto podría producirse un efecto importante. Dos reflexiones finales. La primera, el cambio en la conformación de quienes se identifican como votantes del Partido Republicano y que adscriben a Trump puede ser uno de los cambios más relevantes en el último tiempo. El Partido Republicano en el siglo XX tuvo dos hitos que marcaron un cambio en la forma de presentarse tanto a nivel nacional como en la forma de relacionarse con los electores. La primera es la elección del presidente Dwight Eisenhower, después de la Segunda Guerra Mundial en 1952, y en ese sentido Eisenhower pone al Partido Republicano y a los votantes republicanos con una perspectiva de responsabilidad internacional, responsabilidad global y la Guerra Fría. Luego tienes el año 80 la elección del presidente Reagan, y el presidente Reagan en esa elección tiene un rol donde se resaltan los valores tradicionales de lo que se entiende que son los conservadores sociales y la economía de libre mercado y un mensaje de un menor tamaño del Estado. Entonces, rectifico una información, pero es Eisenhower del 52 al 60 y Reagan del 88 del 80 al 88. Ahora, efectivamente, tenemos un realineamiento al interior del partido con la figura de Trump. Volvemos a una visión quizás más proteccionista de la economía, más aislacionista. Hay una vocación de salir de la escena global, de no ser una suerte de policía global, ni de estar pendiente de otro mundo. Lo segundo, existe un porcentaje importante de votantes, pero que varía en función de los estados, que tiene todavía suspicacias, reticencias con la forma de Donald Trump, su figura y el contenido de su mensaje. Y eso fue lo que canalizó Nikki Haley en su aventura a la primaria con mayor o menor éxito, ¿ya? Pero eso no se puede dejar fuera del análisis. Tercero, la elección de Trump va a ser muy relevante en la elección senatorial, porque desde el 2002 a la fecha, el candidato presidencial que gana en un estado suele hacer que gane los candidatos a senadores en ese estado. Y eso va a ser una pelea bien interesante de ver este año, donde justamente estados claves como Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, que están hoy día en los radares porque podrían cambiar como votaron en 2020, que todos estos votaron por Joe Biden, podrían votar ahora por Trump, también tienen elección de senador. Y ahí podría haber un cambio relevante en la composición. Y finalmente, no hay que dejar de lado que esta elección, si bien es cierto, va a ser una reedición de la contienda del 2020, el contexto es absolutamente diferente. No existe la pandemia, hay una situación económica
bastante desmejorada en los Estados Unidos. Los contrastes entre los estados republicanos y los estados demócratas son patentes, son evidentes. Hay una crisis de seguridad en las ciudades, en las grandes ciudades, y el tema de la crisis migratoria y de la frontera se está tomando la agenda a pasos agigantados. Sin ir más lejos, esta semana tanto Joe Biden como Donald Trump visitaron la frontera e hicieron sus puntos de prensa y puntos políticos. Eso es un resumen de lo que ha ocurrido en el supermartes y de lo que va a seguir aconteciendo en Estados Unidos de cara a la elección de noviembre. Nosotros llegamos hasta aquí y los dejamos invitados entonces a que nos sigan en las redes sociales del Instituto República, Instagram, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube, en donde pueden encontrar este programa de Bitácora como los programas anteriores, y los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban, le den like y estén atentos para las próximas ediciones de nuestro programa. Muchas gracias.